Seguro que recientemente has escuchado hablar sobre los impuestos y de la gente que se va a Andorra afirmando que son abusivos, y no caen en que en otras épocas, como en el medievo, era mucho peor. O quizás no. Todos tenemos en la cabeza la típica pirámide social del medievo que aprendimos en primaria, donde los nobles y el clero no pagaban impuestos, mientras que los campesinos y los artesanos llevaban una vida de miseria y eran constantemente saqueados por los de arriba con impuestos injustos. Y la realidad no era exactamente así. Y no pretendo decir que los campesinos no llevasen una vida miserable, sino que su miseria, por norma general, no se debía tanto a los nobles y el clero, y más bien a que la vida en aquella época era sencillamente dura, especialmente a comparación de hoy en día. La Edad Media comienza cuando el Imperio Romano colapsa y las distintas tribus germánicas se hacen con el control de las antiguas provincias romanas occidentales. Eran tiempos muy peligrosos para la gente de a pie, ya que los pequeños saqueos y pillajes de aldeas eran constantes, así que la gente buscaba la protección de los señores feudales. Estos, a cambio de su protección, les requería trabajar sus tierras y darles partes de las cosechas, que era del 10%, como se hacía desde la antigua Roma, y de ahí la palabra diezmo, que viene del latín decimus. Por tanto, nos encontramos con que las obligaciones tributarias de los campesinos y artesanos era del 10% al señor y de otro 10% a la iglesia, y ellos se quedaban con un 80% del total. Obviamente, cabe pensar que no todos los señores feudales eran así de guays, y que algunos cobrarían más. Lo cual podría darse, pero no era la norma, ya que durante esa época había un fuerte código religioso y moral que impedía abusar de los demás. Y esto incluía la usura, que consistía en pedir un interés elevado a cambio de un préstamo. La vida miserable de las clases bajas se debía principalmente a que su sustento dependía literalmente de lo que diese la tierra, y después de la artesanía. Básicamente, si las cosechas eran malas, venían las hambrunas y la incapacidad de vender el excedente. Y además los señores y el clero cobraban su diezmo sea cual fuera la cantidad producida, lo cual era una putada. Y hoy en día se lo están haciendo, por ejemplo, a los autónomos. Y esto que acabo de comentar era la tónica general en Europa. Luego, cada señor aplicaba impuestos indirectos que normalmente eran temporales, aunque algunos se quedaban para siempre. Un ejemplo de esto era la sisa, de ahí la expresión sisar como sinónimo de robo, que consistía en cobrar una octava parte de lo que se vendía, es decir, un 12,5%, y no un 21% como nuestro maravilloso IVA. Luego había otros impuestos que los señores ponían y quitaban según su necesidad. Uno de ellos es la alcabala, que era un impuesto castellano que gravaba el comercio de mercancías. Luego estaba el de banalidades, que se pagaba en especie por usar las instalaciones del señor feudal como los hornos o el molino. O los portazgos y los pontazgos, que se exigían a la entrada de las puertas de las poblaciones o al cruzar puentes, con el pretexto de mantener dichas infraestructuras. Otro ejemplo lo podemos encontrar en la Inglaterra anglosajona, donde se pagaba el danegeld, que significa oro de los daneses, que era el tributo anual que los anglosajones debían pagar a los vikingos a cambio de que pagasen su conquista de Inglaterra, tal y como explico con detalle en otro vídeo. Así que sí, la vida del populacho en la Edad Media era dura per se, y los impuestos se cobraban sí o sí. Sin embargo, no es menos cierto que por norma general no eran ni la mitad de abusivo de lo que son hoy en día en muchos países, incluido el nuestro, donde además del 21% del IVA y entre el 19 y el 45% de tus ingresos anuales en IRPF, pues también te cobran impuestos de donaciones, si quieres prestarle dinero a quien sea, incluido tu madre, te cobran impuestos por trabajar, y no solo a los autónomos, échale un vistazo a tu nómina en bruto, te cobran impuestos por consumir energía, agua, gas, te cobran impuestos por echarle gasolina al coche. Imagina que en el medievo te cobrasen impuestos por darle alfalfa al caballo. Te cobran impuestos por recibir las pertenencias de tus padres cuando mueren. Ahora quieren cobrar impuestos al CO2. Y ahora encima también quieren cobrar impuestos cada vez que usen las carreteras, como los de los portazgos y los pontazgos. Con la diferencia de que ya has contribuido a su construcción y contribuyes con el resto de impuestos a mantenerlo, así que pagas el doble. ¿Y tú? ¿Qué opinas ahora? Déjalo en la cajita de comentarios.